Muchas gracias. Nuestra más cordial bienvenida a la candidata y nuestros aplausos por la valentía de lo que ella enfrenta. Hay muchas cosas de Venezuela que me recuerda el tipo de decisiones que nosotros tuvimos en Chile. Muchas. Muchas que también son distintas. La subpregunta para este coloquio, si se le permitirá y podrá a Venezuela decidir. No es solo una dictadura, es crimen organizado. Es la diferencia que se marca con el director y con otras intervenciones en este instituto, donde se vota, pero no se ha electo. Es un régimen que no negocia, y esto le ha costado mucho entenderlo a la oposición, con los códigos de la política, ni siquiera con los de Maquiavelo, son los del Padrino. La pregunta son las dificultades que se enfrenta, y la literatura, ciencia política y en derecho está llena sobre lo que significa enfrentar a una dictadura en el tiempo, larga, y las recomendaciones son siempre las mismas. Nada se consigue sin la unidad. Entender las dificultades, que siempre la primacía, que fue lo que enfrentamos con el plebiscito Pinochet, siempre se nos dijo que no había dictadura que llamaba a un plebiscito para perderlo. ¿Cómo se gana? Pero no solo qué se propone, si es un programa de gobierno o sobre todo la claridad de cómo se va a actuar al día siguiente del triunfo. ¿Es solo una elección la que se gana o se busca el derrumbe de la dictadura? Una es un hecho, la otra es un proceso. La necesidad de tender puentes a todos los sectores. Recordemos toda la gente que se ha integrado, que alguna vez estuvo con Chávez y que Chávez ganó 7 de 8 elecciones. Entender la profundidad de la frase de Bordaberry en Uruguay, que el secreto de las transiciones estaba en combinar el temor del que sale con la ansiedad del que entra. ¿Qué se echa de menos? Yo sigo con todo lo que puedo el debate en Venezuela. Y uno observa que no tiene ningún control sobre un régimen que no va a cumplir la promesa. Tampoco sobre la situación internacional. No se sabe ni siquiera cómo controlar las veleidades de Washington. Menos aún la presencia de una alianza que no había existido antes, la de China con Rusia. ¿Qué se echa de menos? La unidad. El aprendizaje de cómo defender los triunfos es un proceso también. ¿Cómo se neutraliza hoy día a China y a Rusia? ¿Es solo un tema de hacer una oferta formal de que se va a pagar la deuda? ¿Cuál es el discurso hacia las Fuerzas Armadas? La explicación que se dio en Estados Unidos después del fracaso de lo que se daba por seguro, el apoyo de Padrino y las Fuerzas Armadas, era que habían decidido en definitiva no solo por ser parte de una organización criminal, un cartel, sino también porque lo primero acto en democracia, y pasó en Chile, es la aceptación de la legislación internacional en derechos humanos. Y eso hace inviable cualquier oferta legal de amnistía. Son ese el tipo de decisiones que tiene, y es la pregunta de todos estos elementos, la parte internacional. El régimen, lo único que controla a sí mismo, la oposición, es ella. Y uno no ve estos elementos tan recomendables, donde existe mucha literatura y donde, vuelvo a repetir, esta es la experiencia personal de lo que tuvimos que enfrentar. Nuestras dudas es la unidad misma de la oposición. Muchas gracias.